Bueno, muchísimas gracias, David. Eh, Hoy tenemos la sesión de seguimiento de Magdalena García, de su fascinante, por lo menos para mí, fascinante trabajo sobre testamentos. Eh, en realidad los testamentos son la vía, el acceso a el mundo de la organización social, por denominarlo de alguna manera, de un área mesoamericana en la zona de Tlaxcala. No sé, Magdalena, cómo has pensado, si- cómo has decidido que funcionemos. ¿Por preguntas? ¿Vas a hacer una exposición? Eh, bueno, primeramente, gracias por este espacio de sesión de seguimiento de este seminario. Le decía yo a Javier que me recordaba un poco lo que pasa en las bodas, ¿no? Ahora que está de moda la tornaboda, ¿no? Después del evento, de la presentación y de la fiesta, eh, al siguiente día o a los 2 días se reúne pues, toda la gente que quedó después de que se van los invitados y demás y como que comienza una relación más estrecha. Así siento un poco esta sesión de seguimiento. La verdad, yo no tenía, no me dieron muchas más coordenadas, Ok, Javier, que no es hay con quien he problema. tenido contacto, pero yo estoy en la mejor disposición de trabajar como ustedes decidan. Quizás con las preguntas, si quedaron algunas dudas o hay algún comentario que haya quedado ahí pendiente. Y em, yo no tengo a mano, no tengo acceso al chat anterior. Tal vez David o el resto de la organización lo tengan, pero yo tengo algunos comentarios y algunas preguntas. Perfecto. A mí tu trabajo me sugirió, más que sugirió, me impuso ciertas preguntas. Eh, yo no trabajo exactamente lo mismo, porque Sudamérica es otra cosa, pero es otra cosa hasta ahí. Eh, Estoy viendo empezaron estos eventos de RIFAP, que las cuestiones comunes o por lo menos parecidas entre el mundo andino y el mundo mesoamericano son mucho más importantes de lo que yo pensaba. eh, y vos has desarrollado una serie de puntos de contacto bien interesantes. Hay algo que venimos discutiendo con Javier y con David, eh, de la relación, el parecido entre el Calpulli y Ay, yo. y el Ayllu. Eh, Tiene cosas parecidas, muchas cosas parecidas y algunas cosas importantes distintas. Pero me parece que no es solo, ahora que te escuché con atención, lo que tu exposición no es solo el ayllu. Hay nociones, digamos, la dimensión del Altetl y la dimensión del Tlaxicali, Tlaxilacali, Tlaxilacali. Ajá. también tienen que ver con cosas del orden de lo parecido en lo andino. Pero para ir a las preguntas, antes de los comentarios, a mí me gustaría, tengo una serie de preguntas que son más bien precisas, y que tienen que ver con averiguar, estoy indagando cómo haces vos para trabajar con esos materiales. Lo primero, ¿cómo pudiste trazar los vínculos genealógicos en los testamentos? Lo cual lleva a una segunda pregunta. ¿Existen los apellidos en esa documentación? Y si no existen los apellidos, ¿cómo trazás esos vínculos? Ok, estoy anotando, ¿eh? En los testamentos y apellidos. Eh, Excelente pregunta para botanear, ¿no? Para abrir boca.
Fíjate que primero el acercamiento a los testamentos como una fuente histórica fue novedoso para mí en el sentido de que yo venía de otro tema y con mucha experiencia en el trabajo etnográfico con respecto al modo de vida lacustre, o sea, en el Valle de Toluca. O sea, ni el periodo, ni la metodología, ni la Ni la región, zona, ni el sí. tema, nada. Entonces, cuando se me fueron dados el expediente en donde venían estos 48 testamentos, yo me di a la tarea de estudiar a todos quienes habían estudiado a su vez testamentos para trabajarlos. Y de lo que me di cuenta es que había como distintas escalas de acercamiento, muchas de ellas solo descriptivas, ¿no? Me refiero a los testamentos en la Nueva España y más tarde México. Los europeos son otra cosa, ¿no? Incluso los latinoamericanos. Pero en el caso mexicano, y particularmente este cuerpo de testamentos, los de Ocotelulco, tuve la enorme fortuna de poder contar con la colaboración de Constantino Medina Lima, que es un nahuatlato que entonces trabajaba ahí en el equipo de la doctora Rojas que dirigía este proyecto, el proyecto global. Y con él se trabajaron la revisión de todas las revisiones de los trasuntos a castellano de cada testamento. Dicho sea de paso, 46 de los 48 tenían trasunto. Había dos que originalmente fueron escritos en castellano. Yo hice la revisión, apliqué un programa que en aquella época yo había estado trabajando en otra área también de trabajo que yo tenía esa época, que era análisis de textos infantiles con un programita que se llamaba Textus, que fue elaborado ex profeso para análisis de textos. Entonces yo transcribí los testamentos primero para ser aplicado el sistema textos con categorías gramaticales que identificaban a los personajes. Tanto desde un análisis cualitativo, es decir, testamento por testamento, leído muy cuidadosamente, como luego el resultado de la aplicación del sistema textos, yo lo que vi es que los personajes se mencionaban en varios de ellos, ¿no? Entonces, primero pensé que era una casualidad, porque aparte, como ustedes saben, es muy común que exista el mismo nombre para un montón de gente de diferentes generaciones. Sin Las embargo, pilas. coincidía la región, la temporalidad, en las cláusulas expositivas y en el escatocolo se señalaba muy bien quiénes eran. O sea, no fue muy complicado identificar que se trataba de los mismos personajes. Bien. Incluso en alguna parte de mi investigación yo señalaba que me daba la impresión de que era como una obra de teatro, que cada uno de los actores que estaban ahí eh, plasmados en estos documentos eran como actores de una obra de teatro en donde en algún momento les tocó ser actor, en algún otro momento les tocó ser testigo y en algún otro momento les tocó ser el prospecto de difunto, ¿no? El testador. El En este sentido, como no eran, o sea, 48 documentos es bastante manejable. No son estas muestras de más de 300 o algo así en donde más bien impera una metodología más cuantitativa. Con 48 los leí, como te digo y les comento, muy cuidadosamente y por eso pude hacer la identificación de estos personajes. Además mencionan, o sea, cuando leí el testamento de la esposa, pues se veía, decía, mi esposo es fulano de tal, ¿no? Y luego estaba el testamento del esposo que dice, mi esposa era fulana de tal. Entonces, pues ahí no hubo mucha dificultad. En relación con los apellidos, ahí aprendí algo muy bonito. Por ejemplo, un nombre muy común era Ana Tiacapan y María Castilanzóchitl. Eran como dos nombres que aparecían en varios de estos documentos. Ya luego me explicó la doctora Rojas y luego también Constantino, que Tiacapan quiere decir la mayor. Entonces, Ana Tiacapan no es que se apellidara Tiacapan ni que fuera un segundo nombre, sino que era su reconocimiento de que era la mujer mayor en ese contexto.
En cambio, María Castillán-Xochitl, lo que muestro también era que Castillán-Xochitl es digamos, la nahuatización de Flor de Castilla, ¿no? Sí, Castillán-Xochitl. sí, 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 En- sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, yéndome así como con más precaución en estos casos, también pude ver que los apellidos coincidían y después constaté, vaya, después de esta primera propuesta de genealogías, intenté armar una genealogía por testamento, desde luego no todas coincidieron, pero aquellas que sí fueron las que les presenté, ¿no? De hecho, tengo por acá la presentación por si quieren repasarlas, pero bueno, fue así como fue el procedimiento, ¿no? De una lectura muy cuidadosa, de documento por documento, de identificación de personajes y ver que incluso se denominaban igual, ¿no? Con su apellido. Polonia Tzilotl era una de ellas, ¿no? Que era esposa de alguien y en fin, ahí aparecen. No sé si contesté tu pregunta o ahondamos. Sí, 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 me da pie a otras. Bueno, vamos a ver si alguien más se entusiasma y pregunta, y mientras tanto voy a seguir. Eh, ¿Estos apellidos se transmiten intergeneracionalmente? Eh, Y si se transmiten igual a varones y a mujeres. Fíjate que yo solamente pude llegar hasta la segunda generación, o sea, de la generación de Ego, que es el Sí. testador, hasta la siguiente. Em, Cuando se habla de los hijos, se refiere a mi hijo fulano, mi hija fulana, pero no necesariamente, cuando tienen apellidos, cuando me parece recordar, cuando em, es alguien que también se matrimonió con alguien más, ¿no? Entonces, mi hija, por Ah, ejemplo, ok. Ana Teacapan, que casó con mi yerno fulano de tal. En esos casos, no estaría, creo que no tendría mucha certeza de afirmar que los apellidos de Ego, de los testamentos, pudieron trascender a muchas más generaciones. Pero sí reconocerse como hijo de, nieto de, sobrino de, porque en el contexto del expediente, los testamentos eran una prueba de que la gente que allá habitaba eran descendientes de esas personas, ¿no? Que habitaron ahí desde la fundación de estos dos pueblos, principalmente de Santa Ana Acolco y Santa Bárbara Tamazolco, que era como se llamaban. Eh, Cuando eh, estos apellidos o nombres vinculados con identidades particularizadas Ujú. están asociados al calpuli o al Traxilacali. Digamos, ¿es posible ver ese tipo de asociación o no Em, aparece? sí, los apellidos no, pero en el escatocolo de los testamentos dice, de hecho en la primera parte, en las cláusulas expositivas, dicen de dónde son. Es decir, haz de cuenta, ¿no? Soy Magdalena García y pertenezco al Calpulli del Colegio de Michoacán. Entonces, también eso ayudó a constatar, y creo que por eso se eligieron esos testamentos para presentarlos como prueba en este litigio que había, Ah, ya. porque justo demuestra que la gente que ahí vivía vivió desde el principio, ¿no? Desde la fundación de estos pueblos, de estos dos en particular. Em, Entonces, más bien era la propia declaración de identidad del testador la que me permitió señalar que eran de la misma región. Ahora, Tlaxilalcajli, como concepto, ¿se acuerdan que comentábamos que a veces se los utiliza como sinónimos? Em, lo discutíamos con la doctora Rojas, incluso lo comentó con el, ay, ¿cómo se llamaba? El doctor del Colegio de México, ah, Bernardo García Martínez, que trabajó después el propio concepto de Altépetl. em, Medio, en una charla muy informal comentó que no estaba de acuerdo con mi propuesta
pero en realidad no hubo mucho tiempo de discutirla ni con él ni con los otros colegas que participaron. Yo lo que veo a partir de los testamentos es que estamos hablando de lo mismo, pero de diferente condición, ¿no? Entonces, Tlaxilalcali es el territorio, Calpulli es la gente y la organización que habita este territorio. Y lo veo porque también cuando la gente a veces dice, pero en los trasuntos, en la versión en náhuatl, la gente dice Calpulli, ¿no? Declara su pertenencia a Calpulli. En los trasuntos al castellano hay ejemplos en donde traducen Calpulli por Tlaxilalcajli para hablar del territorio. Por eso es que yo proponía que puede ser, o sea, esto es, lo someto a su consideración, que el Tlaxilalcajli sea el justo, el territorio, el reconocimiento, casi como haciendo esta analogía, como lo que es el municipio y el ayuntamiento, ¿no? El Sí, 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 municipio sí, 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 es el sí, territorio, sí, el ayuntamiento es la sí, organización. En este caso política, pero en el caso de los testamentos es el reconocimiento del lugar al que se pertenece. La gente, el linaje, es algo que el doctor Robichaux encontraba también en otro contexto, en la propia Tlaxcala, ¿no? El linaje. De hecho, hay un concepto para designarse que es Techhuihuan. Techhuihuan literalmente es un vocablo náhuatl que quiere decir nieto, ¿no? En términos de lo que se señala, era que soy Techhuihuan del Calpulli fulano de tal. Aquí lo que se muestra es que evidentemente no es que fuera un nieto consanguíneo, sino que se estaba reconociendo este vínculo de un parentesco, más bien de un linaje propiamente, con el señor, el Tlaltecutli, el señor dirigente de ese Altepetl, ¿no? Y en escala más chiquita, del señor del Calpulli. Esto es un tema súper polémico. em, yo el he vínculo, intentado dar seguimiento, pero lo que veo es que sigue utilizándose como sinónimo, ¿no? que vos acabas de establecer entre el nieto de, ¿es con el señor, con el Tatuani o con el señor del Calpulli o con el dios particular? Con el señor. Ok, ok. Pues yo estoy tratando de, el tiempo que te estoy escuchando, de traducir a términos andinos, a Mm, ver a dónde hay similitud y a dónde no. Y sigue habiendo similitudes parciales. Esto de la deidad, el dios tutelar, en última instancia el Calpulli funciona parecido, no es lo mismo, pero casi como una parroquia andina. sí, de hecho, Y, supongo que conocen este libro de Alfredo López Austin y Luis Millones, creo, que se llama Dioses del Norte y Dioses del Sur, ¿no? sí, En sí, donde sí, justo destacan estas similitudes con respecto a las deidades, que están vinculadas con los entornos que se habitan, por cierto. sí, 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 porque digamos, a la deidad tutelar del Calpulli se corresponde casi simétricamente la Huaca del Ayllu, que es el antepasado fundador, Mm, pero es un antepasado hasta quinta generación. ah, Cada generación tiene un término específico. mm, Lo que me llama la atención es que se utilice un término asociado con nieto, o sea, la tercera generación descendente. Y yo encontré que en los Andes, en Jujuy en particular, la tercera generación ascendente, el abuelo, ujú, es el límite peligroso, a partir del cual comienza el olvido. Y por lo ya, tanto, a partir del cual se aflojan los límites de la relación endogamia-exogamia. A partir de ahí es mucho más fácil conseguir varón o mujer. No importa qué apellido ni qué antepasado se tenga, que uno ya, ya no se acuerda. hay disponibilidad. Hay disponibilidad. La diferencia por ahí es esta cuestión de la endogamia al interior del Calpulli que vos planteás como referencial,
que me hace acordar a la endogamia de mitad que hay en muchas comunidades andinas. Y cuando vos decías municipio, la relación entre eh, Ayuntamiento. municipio y provincia, yo pensaba más en la relación entre el ayllu y la comunidad. El ayllu puede tener X dispersión, está dentro de una comunidad. La comunidad sería una especie de Tlaxilacali, y el ayllu sería algo parecido, más o menos análogo al Calpulli. Eh, Ujú. lo que me llama mucho la atención, y esta era otra de las preguntas que quería hacerte, vos mencionás el Altepl, que puede haber hasta 300 kilómetros, has encontrado que hay hasta 300 kilómetros de distancia entre una ubicación y otra. ¿Esa distancia es una distancia continua o es una distancia compartida o fragmentada por otras relaciones, digamos, por otros territorios de otros Altepetl. Altepl? Esto último. Este sí es justo la investigación de Luz Telles. Eh, la nota a pie de página es que si les interesa ver ese trabajo, está en el repositorio de las tesis en la página del Colegio de Michoacán. Luz María Ujú. Telles se llama la autora. Y más bien es discontinua. Y otras evidencias arqueológicas justo muestran esta discontinuidad. A mí eso me dio mucha luz cuando entendí por qué esta recurrente afirmación de los cronistas a decir, esta gente vive dispersa, esta gente está regada por todos lados, ¿no? Pero el reconocimiento de la gente, de decir: "Yo soy de tal lugar". Sí, pero y soy pariente del señor fulano o pertenezco al Altepetl fulano, está lejísimos, pero no importa. O sea, lo importante aquí era el vínculo, ¿no? El de linaje, el reconocimiento de a qué señor pertenecía. Y a mí también, cuando leí el trabajo de Luz, que presentó aquí su investigación, fue una presentación pública, digo, 300 kilómetros son una barbaridad, ¿no? Estamos hablando del oriente de México, o sea, Veracruz, y casi hasta el centro de México, ¿no? Hasta la región del actual estado de Hidalgo. Es lejísimos. Y claro que está totalmente em, entre el allá y el acá, en medio, hay aparte todo tipo de climas. Pasas la parte de la otra Huasteca, ¿no? De la Huasteca veracruzana a la Huasteca hidalguense, pero pasas del clima frío al que está más hacia el centro de México al clima tropicaloso, que es el de la Huasteca hidalguense. Entonces, sí, sí, hay otros Altepetl. Entonces, a mí cuando discutía esto con los colegas arqueólogos, veíamos cómo se hablaba de influencias, ¿no? Cuando uno trabaja con puro material arqueológico, sin apoyo de otras fuentes de información, es muy difícil explicar por qué, por ejemplo, en un contexto A encuentras materiales de un contexto C, ¿no? Porque el contexto C está a 300 kilómetros para allá. Entonces, bueno, se habla de difusión, se habla de imposición, se habla de influencia, pero cuando uno reconoce o a través de otras fuentes te das cuenta de que puede ser la misma gente, nomás que está lejos, y reconoce su filiación, entonces quiere decir que también como arqueólogos necesitamos tomar en cuenta este tipo de evidencias que no tienen, más bien que ayudan a explicar el material arqueológico, ¿no? Si te quedas Sí, solo sí, en la sí. descripción de la pura cerámica, por ejemplo, pues está dificilísimo entender que son los mismos, ¿no? Que son parientes de aquella gente que está tan lejos. Es bien, Bueno, bien lo que interesante. plantea David justamente dice en un comentario, hay que pensar también que se emplea hoy en los pueblos abuelos para referirse a los ancestros. No podría Mm, pasar lo mismo con los nietos. O sea, de plantear esta cuestión genésica. Bueno, descendemos de tal, claro. es una especie de descendencia clánica. Reconocemos a tal como antecedente, pero no podemos ni queremos establecer un vínculo preciso.
Lo del territorio lo preguntaba porque los Andes es un territorio absolutamente fragmentado, Mm, que es lo que algunas historiografías nacionales tienen mucha dificultad en reconocer. Eh, en Argentina, sobre todo, estamos acostumbrados a los territorios de la Pampa que continúan con la territorialidad europea continua. mm, Tu estancia comienza en este lugar y termina en este otro lugar. Y en el medio de estos dos lugares todo es tuyo. En los Andes no. En los Andes hay 500 grupos distintos en el medio. Y el lugar donde vos terminás viviendo posiblemente lo compartas con alguien más. claro, Y que claro. hasta tal vez ni siquiera tenga tu idioma. Mm, Entonces es muy interesante esto de este movimiento por momentos casi de espejo que se da entre los Andes y Mesoamérica. sí, Por hay, momentos, digo, porque hay otras cosas que no tienen, son absolutamente propias, pero es muy interesante, sí, sí. con antigüedades similares. Si estamos pensando que Caral, que es digamos, el evento urbano, civilizatorio, para ponerle un nombre arqueológico, más antiguo de Sudamérica, tiene entre 4 y 5 mil años. Bueno, estamos hablando de cosas que hasta temporalmente son cercanas. Sí, yo, Hay un David está levantando la proceso, mano, nomás rápidamente. Sí, creo que, no me acuerdo si lo comenté sí, la vez a ver, pasada, pero yo pienso que este es un tipo de organización muy eficiente, muy, muy eficiente. Por eso es que duró tantos años y literalmente siglos y como que se fue perfeccionando, ¿no? A lo largo del tiempo. En parte porque permitía una articulación en distintos niveles, desde lo muy grandote como un Altepetl de esos muy, muy importantes como el de México, el del centro de México, el propio de Tlaxcala, otros como en Xochimilco, ¿no? También en el centro de México, hasta la versión chiquitita que era la unidad doméstica que se reconoce como parte de un calpulli y a su vez como parte de un Altepetl. Entonces, esto permite un flujo de tributo em, o sea, en orden ascendente, tributo, y en orden descendente, como redistribución. distribuye. Sí, Exacto. sí, sí, Entonces, sí. no tiene que ir el tributo hasta, o sea, sí, hasta 300 kilómetros a la Huasteca, sino Sí, se queda ahí mismo. Y para eso están las festividades, ¿no? Continuas, en donde, pues tributo, porque ya sé que ya viene la festividad del Señor de la Lluvia, y bueno, ahí me van a dar esto, me van a dar lo otro. Es un constante intercambio. Eh, este, David quería sí, hacer sí. un comentario, me parece. Sí, sí, yo quería nada más agregar que esto de la descontinuidad está como muy evidente cuando vemos los nombres de los barrios y de pueblos, cómo se repiten, Mm, y que también en los documentos, en bueno, lo que publicaron en los 70 de los padrones de Ocotelulco, ¿no? Que es una de las supuestas, los supuestos cuatro señoríos de Tlaxcala, que cuando llegan los españoles encuentran que había una, entre comillas, república. democracia, una Sí. república con cuatro partes, ¿no? Y entonces, Ujú, Ocotelulco es uno de ellos, ¿no? Entonces hay un padrón del siglo XVI, ¿no? Y también hay descontinuidades o una falta de continuidad en las unidades, ¿no? Y ujú, una parte de una unidad está separado por otra y también, bueno, pero en general, por ejemplo, el nombre del barrio Chimalpa, ¿no? Que hay ujú. en varios pueblos en Tlaxcala, también por Texcoco hay, y también en Tlaxcala escuché en Tepeyanco, hablaban del lugar donde se asentaba el águila. ¿Cómo? No, sí, el águila se asentó ahí, pero lo espantaron y se fue para México. Y ahí se fundó México. Y hay esos cuentos en muchas partes, ¿no? Son historias de migraciones de pueblos. Les llaman, por ejemplo, Chimalpa Tlaca. Tlaca significa
gente, ¿no? La gente de este grupo, ¿no? De que estamos hablando de Tlaxcalacali, Calpulli, Atultepec, pero de unidades, ¿no? De agrupaciones humanas que se mueven en el espacio, ¿no? Ujú. Y bueno, pues eso es la evidencia. Yo quería como comentar eso como específicamente que por la etnografía, ¿no? Pero eso se refleja en esos documentos. Nada más eso. Ah, gracias. Y veo que también Hugo Como- Sacapantzi está haciendo un sí, sí, comentario. sí, eso te estaba por comentar. Dice, también aparece como apellido de mujeres en los documentos Tlacoyegua, hija de en medio, Y y Xocoyotl, Socoyotl, que claro. es hija última. Sí, Bueno, incluso pues, nada más otra, Tlaco. El apellido Tlaco aparece con frecuencia. Ujú, una pregunta que te quería hacer, cuando vos definís la unidad mínima, lo que yo entendí que era unidad mínima, entiendo que es el Semegualtin, o ujú, Semegualtín, no sé ujú. cómo se Semiwaltin, pronuncia, sí, el patio. Ujú. pero no pareciera ser un hogar, no es reconocible como un hogar, en el sentido demográfico histórico. Un hogar es donde la gente consume alimentos juntos, pues no parece ser el caso. Ahora, el Semegualtin sí está asociado a algún tipo de parentesco consanguíneo, Sí, ¿o no? sí, sí. Ok. De hecho, por eso para mí fue muy sorpresivo que en el vocabulario de Fray Alonso de Molina no apareciera la entrada léxica familia. Claro, yo iba Ujú. con todo mi bagaje cultural contemporáneo, ¿no? A buscar familia y pues resulta que lo que hay es Semiwaltin, que después, que también coincidió con lo que encontró Pedro Carrasco en los censos de Morelos. Semiwaltin sí, hay un lazo consanguíneo, claro. Pero en términos de hogar, como dices, de que se comparta todo, pues a mí me sorprendió ver que también en los testamentos se habla de cómo en una unidad doméstica, que es este semi-walting, o sea, que hay un montón de gente conviviendo, hay un respeto, ¿no? Cada quien tiene su espacio. Pero también lo que se ha visto etnográficamente es que en la casa primigenia, la de los abuelos, la de los suegros, hay una cocina grandota, en donde hay un tlecuil, un fogón mucho más grande que el que hay en los otros, en las otras casitas que constituyen el Semihualtin, ¿no? Y esto arqueológicamente también se ve. Entonces, es como el lugar de reunión, ¿no? Que claro que, bueno, yo no sé si fuera diario. Lo que vi en el Estado de México es que era a veces, ¿no? Podría ser cada domingo, podría ser en celebración de cumpleaños, y claro que si tienes una familiota, pues va a haber cumpleaños siempre, o el día Sí, de la sí, fiesta sí, del sí. santo patrón, o el día del santo de cada quien, ¿no? Por eso es que alguien llevaba, hasta hace muy poco, yo Del misma dios llevo tutelar. exacto, el nombre del día de mi santo, ¿no? El día Sí, 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 de sí, Santa sí, sí. Amalia. Entonces, esto también justificaba esta cocina más grande, por ejemplo, con el fogón más grande, con más de un comal. Arqueológicamente se puede ver. A mí eso me sorprendió un montón. Y la semana pasada que estábamos en la exposición, uno de mis compañeros vino a mi exposición y me decía que sí, que él lo había visto también arqueológicamente en Jalisco. En Jalisco, o sea, ni siquiera es el centro de México, ¿no? Es acá en el occidente. Entonces, pues, por eso pienso que es eficiente. O sea, están juntos, pero no están revueltos, ¿no? Tienen sus economías de pareja, ustedes ven cómo Sí. solucionan su bronca, pero siempre va a haber quien cuide a sus hijos o a los viejos, o en caso de que estén accidentados, enfermos, siempre va a haber alguien que esté al pendiente de ustedes, ¿no? Si es hora de comer, pues yo te alimento. Ya habrá momentos en donde tenga retribución también. Hay ahí una tensión que yo la encuentro que en los Andes para nosotros es absolutamente constitutiva. Sin eso no hay Andes, hay montañas, pero no Mm, Andes, claro. que es la tensión entre reciprocidad y redistribución. Ajá. Y yo encuentro que vos mencionás reiteradamente los dos términos.
con otros mecanismos, con otros dispositivos, lo cual es lógico porque estamos a miles de kilómetros, pero nuevamente el sentido de la reciprocidad y la redistribución como ejes vertebradores de la organización. Lo que yo me vengo preguntando desde hace un tiempo y a partir de contacto con materiales mexicanos me lo pregunto mucho más, es si no estamos demasiado pegados a términos romanos. Estoy hablando de la familia, Ujú. el famulus. Y en realidad debiéramos eh, tal vez pensar en ver si hay alguna otra noción más local que tenga menos problemas para denominar este vínculo entre pariente consanguíneo y pariente que no es consanguíneo, pero que es igualmente pariente, y que según la noción de familia sería vecino, enemigo posible, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá no. Ujú. Pero bueno, nada, esa Pues una idea probablemente que lo haya, ¿no? Habrá que hincarle con más cuidado el diente sí, a esta y a otras fuentes. Yo creo que tienes toda la razón. Y tal vez lo de redistribución y reciprocidad es cuestión de escala, ¿no? Por redistribución incluso arqueológicamente se utiliza para una escala grande. Entrega de tributo y se redistribuye, ¿no? Pero reciprocidad es como más en una escala de semi-walting en este caso, ¿no? O entre semi-waltings diferentes. Lo que sí se ve es que, bueno, para bien o para mal, ¿no? Porque en algunas fuentes, claro, con toda la prudencia que implica, prestar oído o prestar ojos a la lectura de ciertas fuentes, cuando se dice que también para la selección de niños, que habrían de ser sacrificados, ¿no? Yo no quiero imaginarme que me digan: "Fuiste de las seleccionadas para entregar a tu hijo para el dios de la lluvia y, pues, va a ser sacrificado en la siguiente fiesta". No sé, esto es algo así ya como mucho más, sí, em, me estás de haciendo sensibilidad pensar en las tres contemporánea, ¿no? momias del... Acá hay un lugar en Salta, a 200 kilómetros de acá, menos de 200 kilómetros, donde están las momias mejor conservadas, Mm, no sé si no son las mejor conservadas del mundo, que son las momias del Cerro Promo, que son dos adolescentes y un niño prepuber, mm, eh, y que han rastreado sus linajes maternos y paternos y son de los alrededores del Cusco. guau, Y vinieron caminando hasta acá. sí, Estamos oye, hablando de 1.300 kilómetros, 1.400 kilómetros. ¿Qué hacían acá? qué cosa. ¿Cómo fueron seleccionados? Porque además estaban bien alimentados, sus ropas eran de lujo, tenían objetos de oro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos en la línea de lo que acabas de comentar. Ujú, Y además acá el vínculo con los apus, que son las deidades tutelares de la montaña, así como digamos, la denominación territorial es el cerro y el agua, o el cerro ujú, y el río, creo que dijiste. Bueno, el acá es la agua, montaña, la claro. montaña. Y la montaña es una persona no humana con la cual más vale que te lleves bien porque si no, Ujú, no vas ujú, a durar mucho. claro, Todas esas cosas están resonando todo el tiempo. sí, ¿Por qué pensar que uno se va a ordenar con otra racionalidad cuando esa es la que está funcionando, esa es la disponible y esa es la que viene alimentando el funcionamiento de estas sociedades durante milenios? claro. ¿Para qué cambiarlo? O Ujú, sea, cambia cuando llegan los españoles, bueno, sí, obvio, pero si no, y además acá, digamos, en Jujuy, en el límite con Chile y con Bolivia, que son nuestras fronteras nacionales, esto sigue funcionando hoy.
Qué increíble. Pues La sí. relación con los animales es completamente distinta de la que hay, no en Noruega, en Buenos Aires, en el sur de Córdoba, a 1000 kilómetros de acá. No tiene Wow. nada que ver, son dos galaxias distintas. Lo único que falta es que hablen lenguas distintas. Eh, entonces, si a eso lo cruzamos con esta cordillera, que, digamos, hemos tenido problemas en reconocer afinidades, hemos buscado afinidades transatlánticas, lo cual está muy bien, está perfecto. Ahora, resulta que tenemos afinidades más cercanas, Ujú. Lo estoy de las anotando porque cuales creo que tienes toda la razón. yo no soy formado en material mesoamericano a esta altura del partido, a punto de jubilarme, lo digo lamentablemente, porque este descubrimiento me tendría que haber tocado hace 30 años, no ahora. Eh, Acá hay muchas figuritas que cambiar, como decimos acá, espejitos y cuentas de colores y todo lo que ustedes quieran, y tejidos. Hay mucho material en común y mucha diferencia que puede iluminar ese material en común. Estoy pensando en lógicas operativas, no sé si comunes, pero por lo menos muy parecidas, muy emparentadas. Y sí, Y creo que una de las lógicas, que esas lógicas tienen que ver, digamos, se ponen de manifiesto cuando hay algo que David comenta siempre, enfatiza siempre, que es el énfasis en las lógicas prácticas y en las prácticas. Esto solo aparece y se vuelve visible cuando vos revisás la práctica, no cuando revisás el PlayStation de los lazos de parentesco. Digamos, el juego terminológico de Morgan, que me merece todo el respeto y todo el cariño, el viejo Morgan, pero digamos, esto aparece cuando mirás lo que está pasando. O sea, trabajos como el tuyo a mí me sirven para mirar México, pero el México de lo que está pasando, lo que está bajo la piedra y arriba de la piedra, ujú. no de la lógica. Está bueno, digamos. No, pues sí, esto amerita una sesión con un buen pulque o un buen vino o Sí, sí, unas sí, buenas sí, 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 puntas, sí, sí. Sí, 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 quesitos. totalmente, totalmente. Sí, caray. Y sobre todo también cuando uno ve, estuve pensando en el comentario de Javier que me dijo que modernidad hacía ruido y pienso que tiene razón. Entonces, ahora estuve pensando que tal vez sería mejor ver casos contemporáneos, ¿no? En donde sí se ve una pervivencia notable. Sí, Aquí en la zona purépecha, en Michoacán, lo hemos visto incluso en las festividades, en cómo se, claro, con toda esta, la versión 2024, ¿no? Del comportamiento social, pero en el tratamiento a los adultos, a las, a los diferentes familias nucleares que habitan un mismo espacio, digo, a mí me sorprende muchísimo estas continuidades, con cosas muy novedosas, ¿no? Como el robo de la novia, donde ahí sí se ve que se llevan literalmente se roban a las mujeres. sí, sí, eh, pero eso no es tradicional. no. O bueno, de una tradición que probablemente surgió en el siglo XX, ahí en un rollo medio Ujú. violento, pero las que sí se casan voluntariamente y tal, fundan este tipo de semiwalting. No, ahorita mismo no me acuerdo cómo se llama en purépecha, pero el espacio es el écuaro, ¿no? Eso sí me lo sé, en purépecha, que es la lengua que se habla aquí en la zona de Michoacán. El écuaro, que es el territorio que tiene su área de huerta casi casi adyacente. Últimamente esos terrenos en donde antes estaba la huerta, pues ahora se destinan a la construcción de casa habitación del hijo que se casa, pero al final todo el mundo está ahí, ¿no? En el mismo espacio, aunque cada quien en su propia casita, en la versión contemporánea.
esta cuestión de la endogamia que vos planteabas, eh, a mí me interesaría mucho saber, por ahí lo tenés identificado, por ahí no dan los materiales, acá no dan los materiales. Eh, en la información testamentaria, ¿te ha sido posible identificar a dónde ubican, digamos, así como hay cuando tenés una tendencia a la vinculación endogámica, tenés matrimonios preferidos y matrimonios que no son preferidos. Y suele haber poca distancia genealógica entre ambos. O sea, no te casás con tu hermana, ok, Claro. pero sí es muy interesante casarse con la prima hermana o la prima segunda, me refiero. Eh, ¿Aparece algo así? ¿Aparece alguna tendencia que te esté marcando una frontera de tal grupo de gente tenía como interesante buscar este tipo de una mujer ubicada a tanta distancia, genealógicamente hablando? No en los testamentos. En estos Ok. que yo estudié, no, no. Tal vez habría que buscar otro tipo de fuentes o buscar más, ¿no? Intentar hacer seguir ese ese hilo específicamente. En estos que yo encontré, no, pero en algunos señalaba de dónde venía la señora, ¿no? Y era de esta área de Ocotelulco, de algunas de los pueblos chiquitos. Pero ya lo anoté. Habrá que Estos buscarlo. altepel que están alejados entre sí, ¿respetan algún tipo de comunidad lingüística o están ubicados en territorios donde hay segundas lenguas o primeras lenguas distintas? Buena pregunta. En los casos del centro de México, todos eran, aparentemente todos eran nahuas, ¿no? Aunque tenían su propia filiación. Por ejemplo, los de Azcapotzalco, los chalcas, los ochimilcas, los de Zumpango, los propios mexicanos, aparentemente todos tenían al náhuatl. En Tlaxcala se habla náhuatl también, pero como decía Gibson, también hay otomíes y hay pinome. Aparentemente, pinome es una manera de designar a otra generalidad que es lo chichimeca, ¿no? Que es un montón de grupos étnicos Ah, que se denominan así, chichimecas, que estaban mucho más al norte, justo aquí donde estamos nosotros en la frontera norte mesoamericana, y los chichimecas es todo lo que está después del río Lerma, ¿no? En el norte. Allá y que por, se llevaban muy mal con los náhuatl, Sí, ¿no? particularmente sí, los tlaxcaltecas, por ejemplo, son famosos porque nunca fueron conquistados, ¿no? Y de hecho, esa es la justificación por la que se alían con los españoles para la conquista de los mexicanos. Entonces, no sé sobre filiación lingüística si esta sea una generalidad. Eh, en la Huasteca veracruzana, ahora mismo es una región polilingüística. Hay totonacos, hay tenec, hay nahuas también. Entonces hay como mucha interacción lingüística. No sé, a tu pregunta sobre los altépetl prehispánicos, no, yo estaría inclinada a pensar que eran multilingüísticos. Estaría Ah, pensada, pero ok, no tengo así como perfecto. la Sí, certeza, ¿no? perfecto, 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 perfecto. Un punto más, porque yo estoy encontrando aquí, digamos, los documentos que hay en Jujuy son posteriores, son de fines del siglo XVI y durante todo el siglo XVII, y hay algunos pocos padrones de grupos encomendados, donde no el apellido no, acá no se masifica hasta la segunda mitad del siglo XIX en realidad. Mm. Y existen algunos nombres propios que deben ser eh, nombres personales que tal vez hayan cambiado
con algunos ritos de grupos de edad, eh, pero hay en los mismos grupos, digamos, en un mismo padrón, nombres que provienen de lenguas distintas y que forman parte de una misma encomienda. Está bien, sí, los españoles armaban las encomiendas con lo que tenían a mano, ok, Ujú, pero gente que no solo provenía de lenguas distintas, sino que sus lenguas provenían de troncos lingüísticos distintos. O sea, gente que tenía tanta relación entre sí como entre ellos y noruegos, claro. digamos. Solo en el Valle de Jujuy se hablaban 5 lenguas distintas, Wow, sí. 3 de las cuales pertenecían a troncos lingüísticos distintos. Ujú, 2 de ellos andinos y 3, uno chaqueño y los otros 2 amazónicos, o sea, otra galaxia. Para nosotros esto es toda una novedad. Ustedes han crecido con eso, nosotros también, pero no lo sabíamos. sí, pues yo, a mí, eso y la movilidad, a propósito de lo que comentabas de las momias hace rato, creo que son dos de los muchos temas que, como dijiste hace rato también, necesitamos comparar y ver las lógicas prácticas Sí, con ejemplos mucho más cercanos que los transatlánticos. La movilidad humana es sorprendente, ¿no? Acá en esta zona de Occidente se han encontrado materiales que vienen del suroeste de Estados Unidos. Ahora mismo una de nuestras estudiantes está encontrando un tipo cerámica muy característico que viene del estado de Colorado, de Estados Unidos. Estamos hablando también de más de 1000 kilómetros, en donde hay la huella de esta cerámica que viene quedando a lo largo de esos 1000 kilómetros hasta que llega a Chihuahua, ¿no? En Casas Grandes, que es un estado del norte, en el norte de México. A mí me gusta pensar, y yo se lo decía a esta chica, que en estos tiempos en donde nos han vendido una idea de separatismo casi molecular, ¿no? En donde cada quien hace su grupito y no tienes que preocuparte por nadie más que por tu propio grupo. Lo que el patrimonio arqueológico y el histórico nos muestra es una movilidad humana en donde podías encontrarte gente con la que ve tú a saber cómo te comunicabas, pero en santa paz, ¿no? No necesariamente todo era bélico, no necesariamente todo era hostil. Al contrario, digo, para mí lo que nos demuestra esta evidencia es que esa gente del pasado era súper, súper solidaria, eh, civilizada, valga este concepto tan raro, ¿no? Pero sí solidaria, en donde llegaban, yo me puedo imaginar después de caminarte 30 kilómetros al día y ya llega uno cansado, y te ofrecen un espacio ahí, te alimentan y te desean buen viaje para lo que sigue. Y esto sí, está también viene a colación por una experiencia propia que me pasó a mí de joven. Por ahí lo publiqué y está en mi perfil de academia.edu, en una experiencia en donde me fui con mi maestro de etnomusicología a Oaxaca y nos perdimos, ¿no? Y llevábamos unos guías que por supuesto eran indígenas, que por supuesto hablaban mixteco y caminaban a toda velocidad y nos dejaron. Se hartaron de esperarnos y nos abandonaron. Entonces, en ese texto yo narro cómo lo que tuvimos fue solidaridad de la gente que nos acogió para pasar la noche, sin hablar ni jota de español, ni nosotros de mixteco, pero nos dejaron dormir en su casita, nos dejaron el desayuno porque se fueron muy temprano, y al día siguiente otra gente que también venía caminando nos acompañó hasta llegar al siguiente poblado, ¿no? Entonces yo pienso que para vivir tantos años en un universo multilingüe, con estas maneras de convivir, que al final se parecen, me refiero al modelo de organización, ¿no? Pues no importa si yo soy otomí y tú eres nahua, pero estamos organizados en un nivel superior de una manera muy parecida. Entonces sabemos cómo podemos comunicarnos en el sentido de reciprocidad, incluso durante la movilidad. Y esto nos muestra, pues, ejemplos como estos, ¿no? De evidencias arqueológicas de gente que viene de 1000 kilómetros al norte o al sur, y ahí están.
¿no? Ahora, si llegaron para ser sacrificados, bueno, ese ya es otro cantar, ¿no? Pero si no, Sí, también hay que leer lo que significaba el sacrificio en ese momento. ujú, ujú, Eh, ser elegido, Ser elegido y además la muerte no tenía el mismo significado que lo tiene para nosotros. claro. Ya está, te moriste, 3 metros de tierra y otra cosa. No, no funcionaba así. Eh, y hasta que no terminemos de entender eso y que no a todos los grupos, no todos los grupos compartían esta idea, va a funcionar, digamos, van a seguir existiendo estas líneas indelebles fronterizas. Ujú. Pero tal vez la lógica que vos estabas explicando recién sea lo que anime, en el fondo, sea parte de la respuesta de lo que plantea Hugo Saccapanzi, que dice, en Tlaxcala, en los documentos del siglo XVI, los apellidos de los otomís están también en náhuatl. Quizás al empadronarlos, hacían la traducción de sus nombres del otomí al náhuatl. Si así fuese, ¿por qué razón los traducían? Como quiera que fuese, y por la razón que fuese, eh, evidentemente tenían un bilingüismo letrado naturalizado, doméstico. O sea, su mundo circulaba entre más dos lenguas. Sí, sí, sí. Eh, es interesante Incluso eso, las como variantes de la propia lengua, ¿no? Por ejemplo, se sabe que inclusive las todavía variantes, en el sí. siglo XX, en la península de Yucatán, en México, había unas 33 variantes de maya. 33 variantes, es una locura. En el náhuatl de Guerrero es distinto del náhuatl del centro de México. Y acá en el occidente, que también había grupos nahuablantes, pues no necesariamente, aunque son de filiación náhuatl, no es necesariamente igual, ¿no? Pero la convivencia multilingüística está señalada. Yo estoy de acuerdo contigo. Seguro que bilingüismo, trilingüismo, y si le agregamos ya después la exogamia, pues la lengua que habla tu madre, Absolutamente. la lengua que habla Estaba tu pensando padre. en eso. Estaba pensando en eso, justamente. Si no tenés la noción fundante que tenemos nosotros hoy, inclusive en la disciplina de familia, Ujú, y familia casi identificada con la gens romana, derivada de ahí, tenían, pero sin embargo se casaban entre sí y se reproducían entre sí y se llevaban bien entre sí, es porque compartían alguna otra noción claro. que tal vez nosotros no estamos identificando. Ujú. Sí, pues sí, hay mucho que hacer y ojalá otros miembros de esta red, eh, bueno, vayamos poniendo piezas del rompecabezas, ¿no? Para entender toda esta complejidad, pero a la vez una complejidad que se refleja en un funcionamiento eficiente y más o menos simple en términos de quien lo vive, ¿no? Sí, Pues me puedo sí, casar con él, yo sé que si me voy sí. tengo derecho a esto o puedo llevar esto y me van a dar tal, ¿no? En las oportunidades que he tenido de peregrinar, fui a Chalma, fui a San Juan de los Lagos, que son dos santuarios importantes acá en México. La gente que te atiende en el camino, pues son horas de caminar en la montaña, pues siempre es con la buena disposición, ¿no? Este, de, Sí, sí, de sí, ayudar, sí. de ayudar. Bien, esto se ha reducido, nos hemos entusiasmado, o me entusiasmé yo, y hemos transformado esto en una charla sin pulque de por medio, lamentablemente. Pero sería interesante que aparezca alguien más. David tuvo que irse, porque tenía otra actividad, y además de don Hugo Saccapanzi, digamos, sería interesante que o Hugo participe o participe alguien más también. Sí, y si Me no, parece que es sobre todo un poco en está la atención mesa a que, tendida, digamos. sí, con manteles y todo.
Y con manteles y todo, sí, sí, Igual mientras alguien se anima, yo me voy a tener que disculpar en unos 5 minutos porque tengo ahorita otra actividad, sí, 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 pero, sí, pero no no hay quería, problema. no quiero que me agarre la presa sin decirles que yo estoy a sus órdenes. Javier y el doctor Robichó creo que tienen todas mis coordenadas. Estoy aquí en el Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Perfecto, Michoacán. Pues cuando gusten, yo voy a procurar seguir en este seminario en las próximas sesiones, pero si no me es posible, con toda confianza, comuníquense conmigo. En mi perfil de academia he publicado algunas cosas de este tema y de otros en los que ando ahora. Eh, perfecto, Será un perfecto. gusto continuar en contacto, ¿no? Un gusto y un placer. Sí, además esto, digamos, es un ámbito donde al fusionarse norte y sur, al ponerse en contacto, no fusionarse, ponerse en contacto, están empezando a pasar cosas que uno ni siquiera sabía que existían y mucho menos tenía un nombre para denominarlas. Y están pasando. Creo que hay que aprovechar este impulso Ujú. Y y que no tenemos que recurrir ni a París, ni a Londres, ni a Washington para buscar auxilio, sino que lo encontramos entre nosotros, lo exacto. cual a mi gusto es mucho más interesante. Digamos, somos todos fuerza propia. Y sí. Y cuando uno piensa en un concepto que a lo mejor va a sonar con resonancias políticas, pero a mí me gusta, el de la patria grande. A lo mejor partiendo de ahí Totalmente, llegaremos a totalmente. la matria enorme que pudo haber sido todo el Sí, continente, ¿no? y hay dos ejes que hemos comentado acá que vienen desde el más remoto pasado en el norte y en el sur, que hay que recuperar y que me parece este un ámbito en el que hay que recuperar lo que son los ejes de la reciprocidad y la Ujú, redistribución, exacto. que tienen que ver con lo que somos y con cómo hemos llegado hasta acá. Yo te agradezco profundamente porque para mí ha sido un placer charlar de esto y bueno, la vamos a seguir en otro momento y tal vez en otro lugar y ojalá que con un pulque o con un mezcal de por medio. Sería un Te placer. agradezco mucho, Magdalena, ha sido un gusto poder charlar con vos. No, al contrario, Y yo muchas gracias por toda la información que nos has dado. les agradezco también la invitación y reitero mi disposición para, pues, para cuando me echen otro grito, yo con todo gusto. Perfecto. Bueno, Bueno, no sé quién está coordinando ahora. Eh, creo que se nos fue. estaríamos, dado que no hay más preguntas, eh, terminaríamos por acá. Perfecto. Pues bueno, tengan buena tarde, un gusto y más Igualmente, pronto que tarde nos volveremos a ver. Chao, chao. muchísimas gracias. Chao, chao. Adiós. Eh, pueden terminar.